Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. La pregunta muy simple es, ¿por qué creerle al gobierno si constantemente dice mentiras? Pues yo no creo que una de las cosas que hemos aprendido algunos en la vida es que si alguien se descubre mentiroso, pues ya no se le cree. Y en cuestión de confianza se pierde toda confianza. Y por supuesto, si hay alguna relación económica, se acaba. Y no digamos una relación sentimental, una persona que se siente engañada por su pareja, pues por supuesto que pues que entonces renuncia a ese tipo de relación. Relacionarse uno con un mentiroso, con una mentirosa, es una tontería o es una ridiculez o yo no sé cómo nombrarle. Pero bueno, está bien, pues a la gente no le importa que le digan mentiras. La gente ordinaria además vive entre las mentiras. Quizá unas mentiras más, unas mentiras menos, pues está bien. Y no solamente, pues es el gobierno, también en las iglesias hay unos dichos tontos, que la ropa sucia se lava en casa. Pero lo que no entienden, quienes sean de cualquier tipo de institución, es que la ropa sucia, la ropa limpia se hace sucia en público. Y si se hace sucia en público se tiene que hacer esa limpia de la ropa sucia para demostrar que no están de acuerdo los directivos, sean de las iglesias, sean de los gobiernos, sean de los partidos, sean de las instituciones educativas, sean de los sindicatos, sean de los grupos, hasta de lectura o de apoyo emocional, pues se tiene que tener en cuenta que es indispensable para que haya confianza la verdad y que la mentira es una forma de vivir engañándose y tratando de engañar a los demás. Y bueno, y a veces pues son mentiritas, pero eso de la ropa sucia que se lava en casa es una tontería. Es como si alguien dijera, bueno, si un maestro no cumple con sus obligaciones de dar clases, o va drogado, o va crudo, entonces los niños lo ven, o los alumnos, pues cuando estaba en el seminario de Morelia, y eso pues no les espante a nadie, había un sacerdote muy sabio y muy entendido, pero que frecuentemente lo invitaban a comer las familias riquillas. Y entonces la clase que él nos daba era entre 4 y 6. Y llegaba oliendo a vino, por supuesto. Después de la comida brindaban en su café y demás. Por supuesto, como era la clase de griego y él se la sabía de memoria, pues ahí no había problema, no había equivocación. Pero de todas formas daba un mal ejemplo, porque llegaba borrachillo. Ahora, si uno dice que un sacerdote es alcohólico, pues no va a descubrir ninguna cosa, lo único que va a hacer es comentar lo que así es.
Ahora, cualquier persona que tiene una adicción, no se le quita la adicción negando que la tiene. Y acá uno en la vida ordinaria, pues se encuentra con situaciones muy delicadas, sobre todo mamás que tienen hijos drogadictos y que no se atreven a corregirlos y que si se atreven a hacerlo se sienten culpables. Ay, padre, tuve que llevar a mi hijo a un CREA, a un lugar pues de esos de rehabilitación por la fuerza. Ay, me dio mucha lástima cuando vinieron por él y se lo llevaron por la fuerza. ¿Sí? Pero no le vaya, les digo, pues no les vayan a pasar, les vaya a pasar a ustedes como allá en mi pueblo. Ya me dijo un amigo que en tu pueblo le cortaron la cabeza a una señora. Yo pensé que el crimen organizado. ¿Y cómo supiste? Salió en el periódico. Y ya cuando fui allá a Ario de Rayón, de Santa Mónica, le pregunté a alguien, oye, es que aquí a una señora le cortaron la cabeza. Ah, sí, doña fulana de tal que vendía pollos y tenía un hijo drogadicto. Y el hijo drogadicto le decía en la mañana, pues muy temprano, porque eso se levantan en la madrugada, para calentar el agua, matar los pollos y desplumarlos. Yo también te voy a cortar la cabeza, ¿eh? Yo también te voy a cortar la cabeza. Y un día un vecino oyó un ruido en el techo de lámina de su casa, que caía una cosa. Y esa cosa rodó y cayó en el patio y era la cabeza de la señora que vendía pollos, que su hijo le cortó la cabeza. Ocultando las cosas no se remedia nada, absolutamente nada. Bueno, pero ahora voy al punto, al tema. El PRI, los del PRI, votaron en contra todos de que quedara la tal Ernestina Godoy tramposamente como la nueva fiscal de la República. La fiscal, cuando, bueno, no le contestó a Lili Téllez, porque pues Lili Téllez en la reunión pues donde fue a presentarse la señora esta, bueno, presentarse las tres candidatas, las otras dos eran nada más de relleno. Entonces, cuando ella le expusieron algunas senadoras que iba a hacer con esto, con aquello, y a la Lili Téllez no le contestó nada. Pues la Lili Téllez le hizo preguntas terribles. ¿Va usted a investigar a los hijos de López Obrador? Pues no. ¿Va usted a investigar los del huachicol ese fiscal? No, no dijo nada, pero no dijo nada. Y así, y si hubiera dicho, ¿y vaya usted a investigar el asesinato de Carlos Manso en Uruapan? Tampoco. Pero luego cuando ella expuso que no iba a fabricar delitos, pero que no iba a dejar en impunidad a nadie, y se volteó a ver a los del PAN, pues los del PAN se quebraron. Por eso ya les he dicho, los políticos todos son iguales. Hasta el hijo de Colosio, el Luis Donaldo Colosio hijo, votó a favor. Todos los del MC, que son 6, los senadores votaron a favor de que la Godoy, Ernestina Godoy, quedara como fiscal de la República. Los únicos que se opusieron fueron los priistas, que son 13, y los panistas, después de que les echó una mirada diciendo que no iban a fabricar delitos, pero que no iban a permitir la impunidad, pues se rajaron, por supuesto.
3 que tienen cola que les pisen, pues eso es a favor. Y los otros, para no ponerse en contra, pues anularon los votos. O simplemente no votaron. Bueno, el MC todito se doblegó también. El PAN también. Solo el PRI no. Qué curioso que el que se considera el partido más corrupto y peor de todos sea la única oposición. Por supuesto, es una oposición simbólica porque los morenistas tenían sus 87 votos para que fuera una mayoría calificada, pero entre los 6 MCistas y los panistas y un independiente, los 3 panistas y un independiente, fueron 10 más, y entonces tuvieron 97 votos la Godoy para poder quedar con votos de más. ¿Qué esperamos nosotros de los mentirosos? El gobierno nos miente, pero también nos mienten los partidos. Ahora, con esto del agua, bueno, siempre que se quieren corregir algunas cosas, aquí también se llegan a extremos, ¿no? No hay como una ecuanimidad. Ecuánime quiere decir como un punto medio, ni tan exagerado para un lado, ni tan exagerado para el otro. Ecuánime quiere decir un ánimo que no está, vamos a decir, unas pasiones o unas emociones o una forma de ser que no está perdido el control, que está a medio camino, por ejemplo, entre la valentía y la temeridad, entre la mentira y la verdad, aunque ahí no hay como un término medio, pero de todas formas, entre la gula y el ayuno, que es comer sanamente. Bueno, con lo de las aguas han salido a relucir que muchas personas con poder económico y poder político en todos los partidos y en todos los poderes, tienen un abuso de concesiones y de acaparamientos en el agua. Y si se quieren corregir esos errores, bueno, uno tenía una presa, uno de esos, un gobernador de un estado allá del norte, desvió un río, pequeño por supuesto, e hizo una presa en su terreno. Pues tuvieron que luchar luego que salió de gobernador para destruirle la presa y para hacer que el río siguiera su cauce normal. Así es en todas partes, porque también vivimos de la mentira. Pero hay mentiras pequeñas y mentiras grandes, y mentiras jocosas y mentiras que producen dramas. Y esta ley de aguas o de las aguas está descubriendo muchas cosas y van a salir más. Ahora esta ley es arrebatada, no está bien hecha, está pues como de una manera brutal. Y por eso, pues para poder hacer esta ley debieron de consultar a las comunidades originarias, es decir, a los indígenas, a los pueblos indígenas. No consultaron a nadie, pero eso no les importa a los morenucos y al Verde y al PT. Y además, ¿cómo va a ser posible? Bueno, allá donde estuve antes, y también aquí y en Acahuato, aquí cerca, allá donde estuve en las lomas, que es una parte muy árida,
hay agua en una barranca, hay un río grande en una barranca pero profunda. Para sacar agua de ahí se necesita gastar mucho dinero en electricidad o en gasolina o diésel para sacar esa agua del río, por lo tanto, ni lo han intentado. Y como es una tierra árida, las personas han hecho pozas. Acá en Acahuato les llaman ollas. Y son pues unos bordos un hoyo y unos bordos. Y acá en Acahuato, como la tierra es muy porosa, ponen un plástico impermeable y allí juntan la poca agua que sale todavía de algunas partes. Y con esa agua riegan los aguacates. Allá donde estaba antes, en las Lomas Jalisco, hacen ese tipo de cosas, pero sin plástico porque la tierra no es porosa. Por lo tanto, en algunas parcelas tienen unas pequeñas lagunas o aguajes. Primero es para que tomen agua los animales. También los animales necesitan agua, por supuesto. Y eso es lo primero. Y lo otro, pues son siembras de temporada. Ahora, si ya va a ser un delito juntar agua, pues los campesinos todos se van a volver los de tierras áridas y como los aguacateros, y aquí los limoneros, porque también aquí los limoneros hacen sus pozas o sus ollas o sus presitas, pues se van a volver delincuentes todos. Pero por otro lado, ahora va a haber más oportunidad de que el crimen organizado ponga ahora un impuesto sobre el agua. Es decir, todo va para peor, para peor, para peor. Quieren componer una cosa y descomponen todo. Y por eso, bueno, yo sí creo que como son tan torpes en esta ley de las aguas y que van a hacer rapidísimamente, seguramente mañana ya la llevan a la Cámara de Diputados para ya ponerla en vigor. Bueno, y luego los que dicen, pues, que esos tractores que a veces ponen en algunas partes para bloquear los caminos, pues que no son de los pobres. No, no son de los pobres, pero tampoco son de los ricos, porque hay personas que rentan muchas tierras para poder cultivar cosas, semillas, que si se hacen las 4 hectáreas o 10 hectáreas comunes y corrientes, por ejemplo, del trigo o del maíz milo sorgo, aún del mismo maíz de comida, el frijol, las lentejas, etcétera, para poder sacar una ganancia se necesita invertir en una siembra o en unas siembras grandes. Y no hay necesidad de que las tierras sean del productor, del capitalista. Por lo tanto, sí es cierto también que algunos andan en las camionetonas, como dijo la presidenta, sí es cierto, pero son los que arriesgan su dinero y trabajan también bastante para poder dirigir una empresa de sembrar 100 hectáreas o 200 o 300 de un cultivo, varios cultivos, y entonces tienen que tener una inteligencia capaz de dirigir todas las cosas. No es lo mismo arrear un burro que arrear 1000 vacas, por supuesto. Para arrear un burro, pues con un palo y unas piedras. Para arrear 1000 vacas, pues se necesitan
vaqueros a caballo, peones, y además se les tiene que pagar, y las vacas tienen que comer, y tienen que beber agua, y las tienen que vacunar, y las tienen que medicar, y las tienen que cuidar. No es tan sencillo, por eso cuando alguien se pone a criticar a los productores diciendo que roban a todos, pues sí, tener inteligencia y tener capacidad y dinero y arriesgar, eso es robar, pues inventen otra forma de producir y de producir con ganancias, no para producir para el autoconsumo, porque ya sabemos que lo que hace producir los bienes es el comercio y todos salen beneficiados. Todos los que producen, transportan y comercian, el comercio al final es el que da el dinero para todo lo demás. Si alguien produce y no le compran el producto, valga la redundancia, ahí perdió. Si le compran el producto y no hay el que lo acapara y no tiene con qué transportarlo, ahí perdió. Si hay transportistas, hay acaparadores y luego hay compradores en grande, si no hay esos compradores en grande, también allí fracasaron. Y si ese producto no llega a una industria o a un lugar donde lo puedan expender como los grandes supermercados, pues si no se vende, ahí se acabó. Ahí se acabó. Supongamos que hasta el final estuvo todo bien, pero al final ya no se pudo vender el producto, hay una pérdida total y ya no se vuelve a sembrar. Se acaba toda la ganancia que estaban recibiendo desde el que vende las semillas hasta el que las vende los productos en un supermercado. Es una cosa muy simple. Acusar de ladrones a los ricos así nada más, pues también como que no da pues. Y si uno examina las mentiras que dicen, la presidente de nuestra república es una mentirosa y todos los políticos son unos mentirosos. Ahora Verástegui fue a la silla rota. Bueno, no, el Claraboya, o quién sabe cómo se llama el programa, donde le preguntan cosas. Y precisamente el que pregunta le dice, todos los políticos son mentirosos, ¿verdad? Tienen que mentir. Y el Verástegui le dice, bueno, yo no voy a mentir. Y no va a mentir, se va a promover para candidato del 2030, para la presidencia de la República. Bueno, entonces va a perder. Y no porque no diga mentiras, sino porque a la gente la verdad no le gusta, porque la verdad no peca, pero incomoda. Y si no va a prometer nada, no va a tener votos de nadie. Bueno, solamente de las personas muy católicas y tradicionalistas, pero son muy pocas los católicos tradicionalistas que se animan a votar sin ningún interés. Y como la mayoría de los católicos votan por el interés de lo que les da el gobierno, pues esos no van a votar por Verástegui, por supuesto. Pero en fin, ya veremos. Lo que
les he recomendado y cada día se va demostrando más, es que los políticos no tienen conciencia moral o tienen una conciencia muy débil y como o aflojan o jalan o se mueren, pues prefieren jalar y aflojar, por supuesto. Pero cada quien vote por quien le dé su deseo natural, que al final, ya como estamos, los votos no significan nada, pero de todas maneras tenemos que ejercer nuestro derecho al voto, aunque no lo vayan a respetar. Y esto de las aguas, que les digo de los pequeños propietarios, que son millones, o de los productores pequeños, esos sí van y además esos sí tienen con qué, por supuesto. Soeavi Montiveros, buenas noches, Padre José Luis y comunidad, Dios nos proteja siempre. Sí, así sé, que así sea, muchas gracias. Malena Orduña, hola Padre, buenas noches. Malena, buenas noches, Dios te bendiga. Lorenzo Torres Paz, saludos Padre José y comunidad segura desde Kansas City, Kansas, desde la ciudad de Kansas, del estado de Kansas. Bueno, Lorenzo, qué bien que desde allá nos podemos comunicar, aunque sea por el chat. Alejandro Torres, buenas noches, Padre. Buenas noches, Alejandro. José Ábalos, buenas noches, Padre José Luis y comunidad. Bendiciones para todos. Muchas gracias. NO, la ropa que no se lava se ensucia. y la que se ensucia más. Rubén López, Padre José, Dios lo bendiga y lo proteja. Felicidades por excelente explicación. Pues sí, pero aunque hoy estuve divagando mucho. Bueno, seguimos. Gracias, Rubén. Maritere, buenas noches, Padre José Luis. Dios lo bendiga siempre y lo cuide donde quiera que usted se encuentre. Y también de Maritere, buenas noches a la comunidad. Que Dios nos bendiga a todos y a nuestras familias. Sí, que así sea. María Emilia González, buenas noches, Padre José. Buenas noches, María Emilia. Alfonso Méndez, buenas noches, Padre y comunidad segura. Alfonso, buenas noches. Adriana Chávez, saludos, Padre José y comunidad presente en su plática. Te agradezco que estés aquí, Adriana. Buenas noches. NO, el nitrógeno líquido condensa agua al contacto con el aire en macro y micro escala. Sí, así es. Andrea, buenas noches, Padre José Luis Segura Barragán. Que el Señor Jesús nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Gracias, Andrea. Adriana Chávez, los gobernantes no saben nada del trabajo de campo, muestran su ignorancia, solo saben sudar las posaderas en una silla. Sí. Y ponerse a ver diversiones como El vampiro de la jirafa, el Adán Augusto. NO, vender y luego producir es la adjudicación directa. Sí, así es. Mariana Martínez, Padre, ¿y qué quiere la presidenta? ¿Que traigan herramientas viejas y que batallen para echarlas a andar? Claro que tienen que invertir en buenos vehículos, quieren que anden con las uñas, qué estupidez. Sí, pues, pero eso mismo lo piensa mucha gente. La gente que no tiene pues un deseo de progresar, ni de tener compromisos, ni de nada. Por ejemplo, muchos van aquí a cortar limón. Los cortadores de limón, ¿cuál es su día? Lunes, miércoles y viernes, creo. Se levantan temprano. Temprano es como a las 6 de la mañana, a las 5. Se van, bueno, se toman su pan y su café.
se van a donde trabajan, a las 12 del día ya han cortado lo que tienen que cortar, supongamos que ganan sus 600 pesos, regresan de allá, se dan su buen baño, comen, se duermen un rato en la hamaca, luego más tarde se van a jugar en el deporte o al dominó, y allá se toman sus cervecitas, regresan a su casa, cenan, ven la televisión, luego se refocilan con sus esposas y ya cansados de todo se duermen. Pero no quieren responsabilidades, lo único que quieren es que haya parcelas con huertas de limón, donde nada más vayan a cortar el limón, donde ya tengan ahí las cajas, donde todo, ellos nada más van a trabajar cortando el limón. No es lo mismo que el dueño de la parcela, por supuesto que no. El dueño de la parcela tiene que haber sembrado, plantado los limones, tiene que hacer que produzca, la tiene que cuidar, tiene que llevar el producto a donde lo juntan los limoneros, y quizá ahí termine su trabajo de él, pero él es responsable de que se produzca y de que se venda. Y bueno, y trabaja más que el cortador de limón, por supuesto. Pero eso quizá mucha gente no entienden de eso. Creen que las cosas les caen del cielo, peladitas y en la boca. Nelly Montserrat Topete Garza, hola padre. Hola Nelly. Mauricio García, buenas. Mauricio García. Buenas noches, padre José y comunidad. La mayoría de los dueños de parcelas rentan sus parcelas por no tener dinero para sembrarlas, sino cualquiera le sabe al campo, ¿sí? Es cierto también, el que tiene una parcela y la renta, pues la renta le sirve para vivir de una manera muy elemental, pero como no tiene que hacer nada en su parcela, puede emplearse en otros trabajos. Así era mi abuelo cuando ya estaba pues grande. Mi hermano que está pues también ya grande, pero él sí siembra y todo lo demás, a él le ha gustado sembrar. Pero a veces no hay ni cómo vender el producto. Nelly, es cierto, ellos no tienen con moral, solo piensan en sí mismos, y el peor error de pensar en sí mismos trae consecuencias graves. Bueno, está bien. José Alejandro Kutulenko, buenas noches. Sobre su tema de hoy, en resumen, la ignorancia es esclava de las mentiras, pero los chairos son ladinos y encajosos. El político es abusivo y con poder. Sí, José Alejandro, así es. Pero abusan de la ignorancia de la gente. Alejandro Villarreal, llegando tarde, padre, pero estás aquí ya. Vicente López, saludos y bendiciones. Varón de Dios, saludos y bendiciones a todos en el canal. Bueno, amigas y amigos, buenas noches. Que Dios los bendiga. Mañana, si Dios quiere, más o menos a la misma hora. Malena, buenas noches. Lo de Maduro parece que ya se le está llegando, ya parece. Creo que mañana es el último día que tiene, pero quién sabe. Mañana nos vemos. Que Dios los bendiga.